Evidentemente se me quedaron muchas cosas por decir porque no tenían relación directa con la profesión docente, aunque ya lo digo, directa, al final todo tiene relación con la profesión docente. En primer lugar, no traté en profundidad la imputabilidad o no de un menor que enviara materiales susceptibles de ser calificados como punibles, como materia de los delitos que comentaba. El periódico Mediterráneo, que imagino que será uno de estos medios de extrema derecha, o no, quizá, porque todo lo que es Mediterráneo y todo lo que es digital tiende a la extrema derecha, salvo la propia Libertad Digital, que son, bueno, liberales. Leo este titular, firmado por EP, la agencia EP, supongo que es una agencia, dada en Logroño. 2022, de este año. 2 menores obligan a grabar un vídeo sexual a una niña discapacitada y lo difunden en grupo de WhatsApp con 25 personas. Entradilla. Uno de los padres de los críos, los chavales, dio la voz de alarma. Su hijo resultó ser el autor. Empezó como un juego de verdad o atrevimiento y terminó en amenazas de muerte. Y al final, dice... la unidad de familia y mujer de la Jefatura Superior de La Rioja inició una investigación para la completa identificación de las personas autoras que habían compartido el vídeo. Ahí está el delito, que habían compartido, eso es el delito. Pudiendo identificar a 2 menores de edad, una mujer y un varón de 12 y 13 años, una mujer de 12 años es más bien una niña, pero bueno. Añade, por lo tanto, personas inimputables penalmente. Aquí los niños, gracias a la legislación progresista, gracias a la legislación del que luego fue alcalde de Zaragoza, Belloc o como quiera pronunciarse, supongo. Todo el mundo decía Belloc, creo, como Hilaire Belloc. Juan Alberto, digamos Belloch, al fin y al cabo. En Aragón tenemos la Chunta, o sea, entiendo que la H, aunque la H final, bueno, da igual. El caso es que gracias a la legislación progresista, los niños son inimputables, como el rey, no les pasa nada, yo qué sé, se les puede dar una regañina, o se les puede, ya lo digo, llevar a un centro de menores, o el que es imputable, por ejemplo, es el padre, si se demuestra que tiene alguna responsabilidad en lo que ha hecho el hijo, que lo ha inducido, pues le quitan la custodia. Pero los niños son absolutamente inimputables, y es algo que el artículo repite varias veces. Son menores y por lo tanto inimputables. Claro, ¿en qué nos afecta esto a los docentes? Serán inimputables penalmente, pero sí que tenemos unas medidas disciplinarias en los centros que nos permiten expulsar a determinados alumnos con conductas graves, muy graves. Siempre está el típico directivo guay que dice, pero vas a ponerle un parte por esto, Hombre, yo creo que esto es motivo de expulsión más que suficiente. Hasta ahora, ante este tipo de casos, lo normal es que las familias acosadas, las familias víctimas tuvieran que cambiarse de centro y el menor siguiera tan plácidamente, pero que yo sepa, y según me consta, hay medidas disciplinarias suficientes para que allá donde no llega la ley penal y allá donde no llega la judicatura, bueno, por lo menos nosotros tenemos unos códigos de comportamiento y de convivencia que, digo yo, permiten expulsar a menores que cometen crímenes como este, de los que no son, ante los que permanecen completamente inimputables, como el rey, ya lo digo. Pero vamos, podremos expulsarlos, digo yo. Porque si no, ¿qué broma es esta los fiscales todo el tiempo están diciendo personas, ¿cómo es esto de personas susceptibles es que tenía la página, bueno, pero lo puedo buscar en el, sí, en el Código Penal, en el propio penal. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una persona con discapacidad necesitada de especial protección. ¿Qué especial protección es esta? Si resulta que se cometen delitos contra esas personas discapacitadas necesitadas de especial protección, y a los perpetradores, a los agresores, a los culpables se los deja
enteramente libres porque son inimputables, absolutamente inimputables. ¿Qué broma es esta de la especial protección? Pero bueno, por lo menos sí que podemos evitar que no vayan al mismo centro. Es un mínimo, es algo esencial, pero y aún así, como digo, todavía habrá directivos guays que digan, hombre, no es para tanto. Entonces, ¿qué es para tanto? ¿Que los cocinen vivos y se los vayan comiendo como un kebab, como aquellos de los que habla Fray Pedro Simón? ¿Qué es suficientemente grave entonces para expulsar a un alumno? Bien, esto por un lado, que el problema legal nunca va a estar en el lado del menor, sino en el del profesor, en el de los padres, pero ya lo digo, que indirectamente afecta a los menores, porque si la Fiscalía y la Judicatura lo piensa así, opina que lo que haya hecho el menor se debe a influencia, falta de vigilancia o a inducción de sus tutores, padres, al final indirectamente va a sufrir la situación el menor, porque le van a retirar la custodia a sus padres y los van a llevar a un centro de acogida, lo que sea. Que tengan un poco de sentido común, aunque sean como el rey, aunque sean inimputables, hasta el rey tiene que tener sentido común, digo yo, y también los embajadores de potencias extranjeras y también todos aquellos que tienen inmunidad diplomática tienen que tener un poco de sentido común. A veces no lo tienen, evidentemente, y alguna que otra vez al hijo de Gaddafi lo pillaron circulando por París en sentido contrario. Bueno no es para el propio hijo de Gaddafi, aunque sea inimputable o en su caso inmune, porque tenía plena inmunidad diplomática. Pero hombre, un poco de sentido común. El otro aspecto importante que tenía que comentar tenía que ver con la religión, porque el vídeo no solo era problemático desde el punto de vista de los delitos de Pablo Iglesias, palabra en código para no decir PI, es como lo de Bravo, como este código de aviadores. Y bueno, comenté que la provocación del vídeo pues ya había sido llevada, yo creo, hasta su extremo por Gerard Rewe en Nader.u, y es que no se trataba solo, como decía el vídeo, de zumbarse en forma de burro. Esto ya tuvo su proceso y salió absuelto. Gerard Rewe, a quien aquí vemos en portada, salió absuelto, y eso fue en 1968, así que me parece un poco regresivo desde el punto de vista judicial y penal encausar a alguien por decir algo que es menos de lo que se dice aquí. Ahora bien, ¿por qué lo dijo? Y más o menos, ¿por qué hallamos que...? En realidad es muy parecido, en realidad forman parte de una tradición, aunque con lo del burro aquí Gerard Rewe se aproxima a aquellas herejías primigenias, aquellas herejías de los primeros siglos del cristianismo, de las que hace burla erudita Flaubert en La Tentación de San Antonio. Esto está muy en el estilo de La Tentación de San Antonio, con la diferencia de que en Flaubert es erudición y aquí es sentimiento católico, desde luego herético, heterodoxo, divergente, pero sincero, y fácilmente se puede reducir este catolicismo al catolicismo ortodoxo, al catolicismo... lo más que se podría haber hecho con este libro era ponerlo en un índice de libros prohibidos, pero no sé si desapareció precisamente, no recuerdo cuándo desapareció, pero fue en torno al Concilio Vaticano II. Después, bueno, por supuesto hay organizaciones religiosas que tienen sus propias recomendaciones de libros. El Opus Dei tiene muchas fichas bibliográficas que algún miembro de la orden ha digitalizado y están en internet y son muy curiosas, tanto las recomendaciones como simplemente las fichas bibliográficas, algunas condenatorias del Opus Dei. Creo que se puede, la página, que es una página en español, creo que es Opus Libros, en Opus Libros. Sí, opuslibros.org. En opuslibros.org tenemos esas fichas bibliográficas muy interesantes que manejan en el Opus.
A ver si contacta con nosotros, a ver si hay un... Aquí está, ¿quiénes somos? Lo pone sin tilde, mala cosa. ¿Quiénes somos? Somos exmiembros del Opus Dei. Algunos firmamos con nuestros nombres y otros utilizamos un nick. Quien quiera puede poner aquí su foto. Y hay algunas fotos de... Madre mía, de señores y señoras bastante... no todos son ancianos, pero bueno. Bueno, en fin, que estos miembros del Opus Dei, estos exmiembros del Opus Dei, con fin de informar sobre el Opus Dei en general, pero tampoco cayendo de una parte o de otra, simplemente hacen público algo que no era público, que son las fichas bibliográficas que les daban y que allí manejan. Y algunas son muy interesantes y muy curiosas. No es una censura locuela, no, hay cosas interesantes. Bueno, pero el Index Librorum Prohibitorum, creo que ya no existe, aunque sí existe la censura eclesiástica. Y por eso decía Rafael Azcona, a quienes les decían, no, pero es que la censura aguzaba el ingenio, hacía mejores las obras, pues Azcona decía, pues el que quiera censura lo tiene muy fácil, ahora lo tiene más fácil todavía, porque hay censura por todas partes, del Instituto de la Mujer, del Instituto del Ministerio de Industria, todos estos organismos pueden ser censores y poner multas, o sí, poner multas por lo que se escribe, por lo que se filma, o sea, ahora está mucho más fácil porque ha vuelto a la censura, pero en el momento en el que lo dijo Azcona, se había retirado, se había apartado de la censura. Por supuesto que existían los delitos contra el honor y uno podía acabar en un juicio por... Bueno, de hecho la revista Mongolia fue a juicio y lo perdió por haber hecho unos carteles en los que tildaban de dipsómano por una vía indirecta y más alambicada, desde luego, tildaban de dipsómano a Ortega Cano. Y por esos carteles, no sé, tienen que pagar una multa muy elevada, que casi les cierra la revista, cosa que yo no lamento que se cierre Mongolia, pero sí lamento que se cierre por censura. Sí lamento, porque esto es censura, esto claramente es censura. Bueno, pues Rafael Azcona, cuando parecía que había desaparecido la censura, que ha vuelto en forma de chapa, decía que el que quiera censura, pues muy fácil, todavía hay censura, puede ir al obispado y pedir que su libro o su película o lo que sea tenga censura eclesiástica, que le pongan el nihil obstat, paga una cuota con una póliza para que le pongan para que lo evalúen, lo examinen y le den el nihil obstat, y el que quiera censura, pues que se la pague. Que se la pague, que vaya al obispado y que... eso ha cambiado, con esto de los delitos contra los sentimientos religiosos, y eso ha cambiado y estamos más cerca del 68 en los Países Bajos que... perdón, estamos más lejos, porque sí se llevó a juicio, pero ganó. O sea, estamos muy por detrás, estamos muy rezagados con respecto a los Países Bajos, al Reino de los Países Bajos en 1968. Bueno, pues por lo que veo, la última edición del Index Librorum Prohibitorum es de 1948, o sea que no tenía muchas novedades. Salía lo que se consideraba en 1948 que los católicos no podían leer. Pero Pablo VI, lo que creo que es, desde luego, muy a pesar de muchos católicos que no están muy convencidos, pero sí, es San Pablo VI. Bueno, hay muchos santos bastante cabrones, o sea, como el que hizo que vamos, es que algunas versiones dicen que fue con trozos de cerámica, con óstraca, pero otros con conchas, y que le arrancaron la vagina a base de este tipo de conchas a Hipatia o Hipatia de Alejandría, y fue instigación de un santo, o sea que santos cabrones los hay. Bueno, el caso es que el que suprimió, si se quiere ortodoxia, el que suprimió el Index Librorum Prohibitorum fue Pablo VI, San Pablo VI. Para el Vaticano no hay libros prohibidos. Por eso organizaciones como el Opus tienen que dar sus consejos, y porque no hay una guía oficial de lo que no se debe leer, de lo que no debe leer un católico. De todas maneras, si existiera,
yo no tendría ningún problema por tener este libro, me iría al obispado y pediría una licencia para tener libros prohibidos, y no me costaría nada conseguirla si se trata de convencerlos. Si se trata de pagar, no la querría, porque entonces esa licencia no valdría nada, valdría el dinero que costara comprarla. Yo preferiría ganarla a base de convencer al obispado de que sí que me conviene tener libros prohibidos. Pero el caso es que puedo tener este libro prohibido sin ningún problema porque nunca fue prohibido. Porque el Índex desapareció en 1966. El Índex desapareció en 1966 y la primera edición de este libro es de 1966. ¡Anda! ¡Qué ojo! Bueno, pues precisamente el proceso vino después, pero el año en el que publicó Raibe este libro se suprimió el Index Librorum Prohibitorum, así que ningún católico podía poner ninguna pega, porque no estaba prohibido. Quienes más entusiasmo pusieron en la prohibición de este libro fueron los calvinistas. Pero lo que es desde el catolicismo, que diga que se quiere zumbar a quien quiera en la forma de... O sea, no existe, por supuesto, existe la Congregación para la Doctrina de la Fe, antiguo Santo Oficio, que le dirá que esto no es ortodoxo. Y por supuesto, si es un sacerdote el que escribe, pues lo podrán rebajar al estado laical, le podrán retirar la licencia para decir misa, todo lo que para enseñar en universidades católicas, para enseñar en colegios católicos si se quiere, pero no hay ninguna consecuencia penal, no hay ninguna consecuencia penal, y desde luego no si se trata de un seglar. O sea, si se trata de un seglar, puede escribir lo que le dé la gana. La Congregación para la Doctrina del Santo Oficio, después de un examen sesudo y concienzudo, puede calibrar si la metáfora, porque es una metáfora, si la metáfora que aparece en este libro, o la metáfora que aparece en el vídeo de Samantha Hudson, alias Iván Vagina, es o no heterodoxa, o blasfema, o herética. Pero esto no es un asunto que concierna al Estado, que en España se supone que es aconfesional, ni a la judicatura, pero claro, con esto del ganso tecnológico, la pornografía técnica, lo de la violencia estructural contra las mujeres, y ha ofendido al cuerpo humano, ha ofendido a la infancia, pues evidentemente porque el Estado no iba a preocuparse de una abstracción como es la divinidad, y defender a la divinidad como si la divinidad necesitara el auxilio de un juez, de un togado o de un fiscal. Bueno, pues volviendo al asunto religioso, considero que, claro, yo por supuesto, en fin, no hace falta manifestarlo, yo soy partidario de que no existan los delitos contra entidades abstractas, ya sea la mujer, la femineidad, no contra las mujeres, sino contra la mujer. De hecho, es que no se dice delito contra el trabajo, se dice delito contra los trabajadores. Bueno, yo soy enemigo de toda abstracción, delito contra la femineidad, contra la infancia, ofendido el cuerpo humano, o por supuesto contra la divinidad. Seamos realistas, seamos materialistas, seamos prácticos. Es delito entrar en una iglesia, en una mezquita, en una sinagoga e interrumpir el culto. Esto es perfectamente razonable. No es delito decir lo que se quiera de lo que se hace en las mezquitas, sinagogas, templos hinduistas, fuera de ellos. Y no debería ser delito absolutamente nada que fuera de palabra, o incluso contra las imágenes. Porque si nos ponemos a respetar los sentimientos religiosos de todas las religiones, pues es imposible no incurrir en contradicción, y al final estaría prohibido todo. Es como el concepto del pudor, al que ahora volveremos. Si nosotros aplicamos el concepto del pudor de algunos grupos extremistas musulmanes, resulta que todo va a ser pornografía. Todo va a ser pornografía, es delirante. Los jueces, los legisladores tienen que definir bien las cosas.
y no caer en el relativismo, es decir, y en la acepción de personas. Si alguien se queja pero resulta que es musulmán, le hacemos más caso que si alguien... Es absolutamente delirante. Ahora entraremos en esto de las diferentes nociones del pudor. Pero claro, yo insisto, yo soy partidario de que todo lo que tenga que ver con objetos reales del culto y con lugares reales del culto sí que entre en el tipo penal, de ofensa contra lo que se quiera. Pero lo que no tiene relación con objetos reales es como la pornografía técnica, es blasfemia técnica. Por eso me parece una contradicción más de nuestro sistema y de la más que dudosa aplicación de nuestras leyes, que hechos como entrar en una capilla, como hizo Rita Maestre, para interrumpir el culto, o secuestrar hostias consagradas, secuestrar a la sagrada forma, como hizo el artista... lo de la capilla lo hizo Rita Maestre, lo de las hostias lo hizo el sedicente artista Abel Azcona, que fue a misa durante varios días, se llevó la hostia en la boca, se la guardaba, y luego hizo una instalación en la que con las hostias consagradas, y eso es profanación de la hostia, había escrito la palabra pederastia en una galería de arte. Esto sí debería ser perseguido y ampliamente castigado. Pero o les dieron la absolución o una amonestación leve, una cosa... Quedó en nada. Cuando esto sí que son delitos contra la religión, estos sí son delitos de verdad. Y luego resulta que un muchacho que pone su cara en el Cristo de madera de Jaén, en uno de los Cristos de madera de Jaén, pues resulta que es acosado por la policía, por la judicatura, algunos de los cuales cofrades de esa cofradía, y lo obligan a pagar 700 euros en un acuerdo extrajudicial. Es delirante lo que ha hecho. Está en la tradición de muchísimos artistas europeos, Durero, Miguel Ángel, muchísimos artistas han puesto a una imagen sacra a su propio rostro. Y ahora resulta que si se hace con el Cristo de madera de una cofradía es un delito gravísimo. Pero profanar la hostia, que ahí está entero y verdadero el cuerpo de Dios, según el dogma católico, esto es una protesta, es una bromilla, es arte. Es delirante tanto nuestra legislación como la aplicación de nuestra legislación. Bien, pues dejando muy clara mi postura, quiero hacer una matización sobre el aspecto religioso, ya que comparé a los travestis, que no se hacen ningún cambio, simplemente se visten de mujer y se nombran en femenino, los comparé con los sacerdotes de Cibeles, cuando no, evidentemente no, los sacerdotes de Cibeles sí se hacían un cambio notable, se cortaban el... Bueno, en fin, si me meto en Wikipedia sobre en el artículo Galo, en latín Gallus, leo esto. Tenían obligación de guardar el celibato y a fin de observar mejor este precepto se hacían voluntariamente eunucos. O sea, que no es comparable con los travestis. Es comparable en lo de vestir de mujer y en lo de tratarse en femenino, pero un cambio sí que había. Similares a otras escuelas de sacerdotes de Asia Menor, tales como los sacerdotes de Atargatis, descritos por Apuleyo y Luciano, o los Galloi del templo de Artemisa en Éfeso. Solían celebrar las fiestas de Cibeles llevando su simulacro por las calles, dándose golpes en el pecho, haciéndose incisiones en los brazos, y al son de flautas, címbalos y tambores ejecutaban una especie de danzas en las que hacían tales contorsiones que el pueblo creía estaban poseídos o transportados de un furor divino. Cicerón dice que por una ley de las 12 tablas, y uno se acaba preguntando, pero bueno, ¿cómo de extensas eran las 12 tablas? Porque madre mía, hay provisiones para todo, incluyendo aquel absurdo castigo contra los parricidas que involucraba un mono. Les estaba permitido pedir limosna en ciertos días, con exclusión de todo otro mendicante. Solo podían pedir limosna ellos. Con este motivo llevaban sobre un carro o asno la estatua, volvemos al asno,
una estatua de Cibeles se iban de un pueblo a otro diciendo la buenaventura, prediciendo lo venidero y haciendo el oficio de charlatanes, engañando y seduciendo a la gente crédula. El jefe o gran sacerdote de los gallos, antes ha dicho gallos, pero se llamaba Archigallo o Archigallo y gozaba de muchas distinciones. El último día de marzo... bueno, claro, es que, perdón, he visto lo del burro. No, dice, prediciendo lo venidero y haciendo el oficio de charlatanes, engañando y seduciendo a la gente crédula. Claro, esto de engañando y seduciendo a la gente crédula no es muy enciclopédico, no es un... Y claro, y con esto de Gallo también nos damos cuenta de que el texto está sacado, pero no por entero, porque tiene adiciones. Es muy divertido, porque es un texto del Diccionario Histórico Enciclopédico de Vicente Joaquín Bastús y Carrera, de 1830, que es un excelente diccionario. El Diccionario Histórico, bueno, con bastante plagio, pero como siempre en estos diccionarios. Diccionario Histórico Enciclopédico 1830 de Bastús y Carrera. Y por eso dicen ahora gallo, porque en esa entrada se usa gallo en lugar de galo. Y lo que sigue, pues ya no está sacado de ahí, a partir de esto de la gente crédula. Bueno, sí, un poco. El jefe o gran sacerdote de los gallos, sí, gallos, pues sigue a Bastús y Carrera, el diccionario de 1830, se llamaba Archigallo y gozaba de muchas distinciones. El último día de marzo, el Archigallo, acompañado de los demás ministros de su religión, conducía la estatua de Cibeles a la confluencia del río Almón y del Tíber, en donde bañaba el simulacro con sus aguas en memoria de una ceremonia igual que se practicó cuando de Frigia se trajo a Roma la diosa Cibeles. Y lo que sigue es como la actualización, la modernización de este artículo de 1830. Dice, los primeros galos llegaron a Roma cuando el Senado adoptó oficialmente a Cibeles como una diosa estatal en 203 a.C. Hasta el siglo I, los ciudadanos romanos tenían prohibido hacerse galos. Bajo el reinado de Claudio, sin embargo, se levantó esta prohibición. Es difícil encontrar más información sobre ellos, dada la persecución a la que se enfrentaron los seguidores de Cibeles y otras deidades paganas tras el edicto teodosiano del año 391. Todos sus templos fueron destruidos, con órdenes de no ser reconstruidos jamás, a diferencia de la costumbre habitual de convertir lugares religiosos no cristianos. Es decir, otras religiones, otros dioses, otros templos, vieron sus templos con nueva gerencia, con nuevo dueño. Los dioscuros se convirtieron en San Cosme y San Damián, lo típico. Pero los templos de Cibeles... Los templos de Cibeles tenían... Es que estoy pensando que las 7 iglesias de Bolonia están sobre un templo, pero de Isis. Lo que pasa es que Isis también podía tener sacerdotes de este tipo, pero no, Cibeles. Los templos de Cibeles fueron los que tenían este privilegio negativo, como tenían sus sacerdotes el privilegio de pedir limosna solo ellos en un día señalado. Los sacerdotes y los templos de Cibeles tenían el privilegio de no poder ser remodelados ni remozados, tenían que ser destruidos. Estos templos de travestis eran absolutamente aniquilados y destruidos. Como resultado, nos dice esta actualización desde una perspectiva moderna frente a la de 1830, que decía esto de engañando y seduciendo a la gente crédula. Lo que nos dice este nuevo punto de vista es que, como resultado, los únicos registros que se conservan de los galos vienen de historiadores y archiveros. Bueno, tampoco es que tengamos los archivos de los otros templos, también vienen de historiadores. Pero digamos que de Cibeles hay menos todavía. La precisión de tales registros es con frecuencia dudosa debido a los prejuicios de género, evidentemente esto no procede del artículo de 1830, de casi todos los escritores antiguos. A todo el mundo le sienta mal esto de que fueran travestis o, digamos, transexuales por el medio más rudimentario que podían ser, porque no les pueden hacer un sexo diferente, pero sí les pueden quitar el que tienen. Jerónimo de Estridón, San Jerónimo, aquí se ve el progresismo, porque no, Jerónimo, nada de San Jerónimo, creía que el nombre fue puesto por los romanos como señal de su desprecio por el pueblo galo. Es decir, para desprestigiar a los galos, pues los llamamos
llamamos a estos travestis eunucos galos, para fastidiar a los galos, que dicho sea de paso ya llevaban bragas, ya era bastante. Sin embargo, en tal caso, Gallus habría sido tomado prestado de Asia o de Grecia, donde significaba eunuco, que parece ser la etimología más razonable. Bueno, pues aunque no fuera eunuco, Iván González, alias